Con gusto los saludo, público y compañeros en el estudio que diariamente me acompañan en este espacio. Ayer se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados una reforma para disponer de los recursos abandonados en las instituciones financieras o bancos y destinarlos a la Guardia Nacional. Se menciona que el dinero sin movimiento en instituciones bancarias supera los 10,000 millones de pesos, que provienen, según los diputados, del crimen organizado y particulares que no lo han reclamado. Hubo varias propuestas respecto a su uso, acordando que la federación se quedaría con el 45% de los recursos, un porcentaje menor a los municipios y otro a las entidades federativas, pero no crea que dichos recursos serán para crear infraestructura médica o escolar. Se dijo que el dinero se destinaría a la Guardia Nacional, la cual ya está adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. La Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 61, establece que los derechos derivados de las cuentas e inversiones abandonadas en las instituciones financieras se depositarán en una cuenta global, luego de 3 años sin movimiento alguno. Después de otros 3 años, en la cuenta global, tales recursos cuyo importe no excedan por cuenta al equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal, prescribirán a favor del patrimonio de la beneficencia pública. Entonces los bancos estarán obligados a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública. Por lo anterior, no se alarme, este artículo no es nuevo, ya existía en la Ley de Instituciones de Crédito y hace 9 años, por el entonces diputado Ricardo Monreal, se proponía su derogación, argumentando que el artículo 61 permitía incautar el dinero de los pequeños ahorradores y no de los ahorradores mayores a los 300 salarios mínimos, por lo que no habría equidad ni igualdad. Y continúo, no se alarme, ya que esta propuesta pasa al Senado, en donde espero corrijan la nota y se apeguen a derecho y principios de igualdad y equidad, así como de justicia social y los derechos humanos mínimos indispensables como son la salud y educación, ya que dicho artículo señala que serán recursos canalizados a la beneficencia pública y no a las Fuerzas Armadas, hoy más empoderadas que nunca. Para concluir, les sugiero lo que se señala en el mismo artículo: mueva ese dinero, disponga algunos recursos de vez en vez, aunque sean mínimos, o deposite e incluso use la banca electrónica para llevar a cabo dichos movimientos. No lo mantenga estático. Además, falta que determine procedimientos adecuados de informar a la población y de transparencia. Y que si es dinero de la delincuencia organizada, me pregunto, ¿qué hace la Unidad de Inteligencia Financiera? No cabe duda de que cuando ya no hay dinero en el gobierno, buscan hasta por debajo de las piedras. ¿Por qué no antes de gastar en aeropuertos como el AIFA y el de Tulum, en un Tren Maya o en una refinería, se pensó en la educación y en la salud o en la misma seguridad? Yo ahora le reitero, no se alarme, mueva ese dinero, cuídelo. Aún no está la reforma aprobada y le aseguro que muchos recursos se moverán con tal de no ser incautados o donados a las Fuerzas Armadas. Seguiremos pendientes. Por el momento es todo. Soy Sergio Sánchez y le agradezco el favor de su atención. Quisiéramos tomar tu pulso con respecto a este asunto de los cambios al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. Hola Eduardo, muchísimo gusto en saludarte a ti y a todos mis compañeros. Pues sí, Eduardo, es una situación que en realidad ha sido un tanto incómoda, no solamente para los cuentavientes, sino yo creo que también para el momento de tomar una decisión en el Senado, en las legislaturas, puesto que mencionaba en mi comentario hace un momento, ya hace 9 años ese tema se había abordado por el entonces diputado Ricardo Monreal y señalaba, fíjate, que ese dinero era de los pequeños ahorradores, más no de los ahorradores mayores que superaran las 300 veces el salario mínimo como se contempla en la disposición. De tal forma que desde entonces ya es por bien sabido que ese dinero es ahorro, tal vez, si no de toda la vida, por lo menos de un tiempo a la fecha, de muchas personas, y que a consecuencia de la pandemia
seguramente pudo abandonarse por personas que fallecieron. Ese es un supuesto. El otro supuesto es cómo saben que pertenece al crimen organizado. Y Pero pues, entonces yo, de dónde salen que es del crimen organizado? Si el crimen organizado mueve las cuentas, oye, lo mueven en efectivo, en cash, ¿verdad? Entonces, el cash ¿verdad? me suena el Algo, término cash, algo familiar así como que algo no hay, familiar del rey del cash. no usan tarjetas de crédito, no tienen cuentas de banco. El crimen organizado así se maneja, pero fue parte de la ponencia que existió en la Cámara de Diputados para precisamente aprobar con más de 480 votos el hecho de que se tuviera que reformar ese artículo 61. Así que es muy difícil que si la unidad de inteligencia financiera tiene esa actividad para poder, para poder encontrar las cuentas que pertenecen al crimen organizado, ahora los diputados también hacen esta tarea y desde luego se habla de 10,000 millones de pesos. Ya hay una cantidad, pero Este es lo que presumiblemente existe, 10,000 millones de pesos, correcto, correcto. en las cuentas mayores de 51,800 pesos. Así es, así es. Entonces, en este sentido, pues hay que buscar hacer una metodología de transparencia en cuanto a saber a quién pertenecen esas cuentas, que en realidad estén o pertenezcan al crimen organizado y que no sea ahorro de las personas que durante algún tiempo han hecho y que han dejado ahí olvidados seguramente, Sí, o que fallecieron y se presumiblemente tú quedó. congelas También, las cuentas de los que sospechosamente has detectado como con movimientos, digamos, que motivan a pensar que tú ah, estás haciendo las cosas exactamente. de manera incorrecta, ¿no? Los comportamientos atípicos precisamente Lo reportan lo a la reportan unidad de inteligencia financiera. al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera, y es por eso que también hay que tener mucho cuidado cuando uno hace algún movimiento en incremento a nuestras cuentas bancarias, porque es cuando la autoridad detecta un comportamiento atípico y no sabe si el recurso proviene de un acto ilícito. Y es por eso también que se recomienda a los cuentavientes que avisen al banco, vendí un carro, voy a recibir una cantidad, vendí una casa, voy a recibir una ¿A cantidad. quién tienen que reportarlo? ¿Lo sugieres? Al banco, a la institución bancaria, lo tienen que reportar, para que de esta manera el banco no Caray. lo reporte como una operación atípica o un comportamiento atípico y los recursos, como señalas, no sean congelados. Así que no es algo muy sencillo desde el Es, punto de vista de lo que reza el propio artículo 61, más mencionando que debe canalizarse a la beneficencia pública. Ahora se va hacia la Guardia Nacional, ¿no? Que ya está adscrita a la Secretaría de la Defensa sí, sí, Nacional. ellos reciben presupuesto de la federación anualmente, pues carajo, mejor ráscale de ahí, ¿por qué vas a sacar ese dinero? A ver, incorporo a Belén nada más para saber de Belén, no sé si sepas que Belén hizo la carrera también de abogada, ella es Sí, sí, abogada, sí, claro. además de comunicadora, además, Belén, eso no es una expropiación, ¿cómo? No. Bueno, eso ya existe. Ahora nos deberíamos de determinar si nos parece que el dinero vaya. En primera, que haya opacidad. Debería haber una absoluta transparencia, como lo dice Sergio, ¿no? ¿No, Sergio? Que haya Así una es. transparencia absoluta. A ver, ¿de cuánta lana estamos hablando? No, ¿de cuánta lana estamos hablando? Y segunda, o sea, si se le van a carranciar, pues mejor que lo manden a educación o lo manden Correcto. sobre todo al sector salud, no a la Guardia Nacional, pues por eso tienes presupuesto. Perdón, Belén, Así es. adelante. No, así es, pero además, si nos están diciendo que la Guardia Nacional o ciertas modalidades de la Guardia Nacional van a durar hasta 2028, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo van a administrar? ¿Para qué? O sea, ¿para qué rubros dentro de la misma Guardia Nacional, si es que así se va a tomar en cuenta, ¿no? Eso también hay que verlo. Y decir, bueno, es que a mí me conviene más en salud o lo que sea, bueno, sí, es más bonito, pero aún así sigue siendo dinero de los mexicanos o sigue siendo dinero del cuentaviente y que tomen su dinero de la nada, como dice muy bien Sergio, además, quién sabe si lo quieren para tener una herencia o para la gente, eh, muy poca gente para, ahorra, ¿no? Pero qué para tal si lo hay que gente quiera. que sí ahorra Y, Para y- lo que quiera. y esos ahorros
pues los detienes y no los mueves. Entonces te hacen hacer transacciones que no estás listo para hacer. Como decía Sergio Sí. Sarmiento en su columna también de hoy, ¿qué tal si hay gente de la tercera edad que no Pues sí, sabe cómo usar su banca por internet? Correcto. pues Bueno, sí. hay muchas Ah, cosas, Yarista. bien. Aquí, Sergio. Ahí. aquí hay una situación, Eduardo, y Belén fue muy puntual en señalar algunos aspectos que hay que considerar. El que hay personas de la tercera edad que no saben utilizar los medios financieros, electrónicos, o que les cuesta acudir al banco Pues sí, porque ya no van pueden solos, caminar, por pero ejemplo. también se dispone de que tengan que reportarse como vivos para poder disponer de sus recursos, en primer lugar. En segundo lugar, hay un dato también muy curioso que quisiera mencionar. Eh, Tú sabes que los bancos suizos son, de alguna manera, los bancos más poderosos financiera y económicamente hablando en el mundo. Mm, Y el dato curioso es que ellos se quedaron con el dinero una vez transcurrido el tiempo de aquellas personas que sí. fallecieron en la guerra. ¿Sí? Todo el mundo Sí, acudió a del Suiza oro y como todo. país neutral a guardar sus recursos. Aquí no es el caso, desde luego, no es el caso en absolutamente para nada, porque nos enfrentamos a Sí, carencias tales como las que acabas de mencionar, salud y educación, que el mismo artículo reza para la beneficencia pública. Y si nos referimos al término beneficencia pública, estaremos hablando de situaciones como salud o educación también, y hay instituciones para tal efecto. Ahora, el que se cambie el mm, sentido de este artículo a que se bueno, canalicen los recursos a la seguridad, defensa nacional, pues va a tener que cabildearse mucho en el Senado para que pueda proceder, bien, seguramente. Y por otra parte, este dinero, pues al momento en el que se tenga que ejercer en disposición de algún tercero, pues debe ser transparente, igual como mencionaba Belén, transparente en qué se va a usar, cómo bien, lo vamos a, cuánto fue, de quién fue, y bien, claramente va a suceder que no fue del crimen organizado. bien, Entonces, vamos a tener nosotros como ciudadanos, como cuentavientes, una tarea muy importante por bien. realizar. Hay que mover el dinero, no lo dejemos. Y van a empezar a descender esos importes de 10,000 Bueno, millones de pesos a ojalá algo menor para que no dejemos en las manos del gobierno estos recursos. bien. Muchas gracias, Sergio. Te agradezco mucho.